Sí, así es. Desde la Dirección de Desarrollo Social se implementó esta capacitación interna, teniendo en cuenta que, digamos, por ordenanza nuestro municipio se define como un municipio intercultural. Quiero decir que tenemos que tener una mirada transversal siempre en nuestras acciones acerca de las diferencias o la diversidad cultural que puede formar parte del municipio. En principio fue una capacitación interna a los propios trabajadores. La capacitadora Britos vino desde la Universidad de Río Negro y ella dio una clase y unos trabajos prácticos y vivenciales acerca de cómo se vivencia justamente la diferencia cultural que tenemos todos. Está focalizado en la población originaria de Bariloche y cómo estas miradas y estas diferentes maneras de ser por estas diferencias culturales interfieren o modifican o condicionan de alguna manera la convivencia entre trabajadores y a partir de ahí, poder tener una mirada hacia la atención al público también. Sí. Pero hoy, siglo XXI, sí. Cuesta, ¿no? Hablar, que ya se hable de estas cuestiones de diferencias. Lo que pasa es que hay improntas culturales. Bariloche es una ciudad con una impronta intercultural muy importante, ya sea por los pueblos aborígenes o los pueblos originarios, que tienen su impronta, y además por toda la inmigración que ha tenido. Entonces tenemos que tener una mirada acerca de la población migrante, inmigrante y de los acervos culturales que nos preceden a nosotros como llegados. Yo me considero parte también de en algún momento una oleada inmigratoria. Entonces tenemos que poder mirar esto y reconocerlo y ver, cómo toda esta diversidad compone una población que trabaja en este momento en el municipio. ¿Estos cursos son de carácter obligatorio o es voluntario? No, son de carácter obligatorio. Se elige de una cierta población de la municipalidad y se dirige a ellos. Sí. Bueno, hasta el momento, ¿cuántos trabajadores se han capacitado? Alrededor de unos 70. Y van a continuar. Tiene otros encuentros. La primera parte fue sobre justamente definir la interculturalidad, de qué se trata esta mirada transversal con esta impronta, y después van a seguir otras 2 capacitaciones más con otros temas. ¿Va a continuar la doctora Claudia Briones de la universidad? No sé exactamente quiénes son los próximos capacitadores, creo que no, porque cada módulo tenía un tema diferente y son una vez por mes, así que va a haber tiempo también de anunciarlo eso.